Hay etapas de la vida en las que sientes que algo dentro de ti se detuvo por completo. No significa que hayas renunciado a luchar ni que estés siguiendo el camino incorrecto. Simplemente llega un punto en el que aquello que antes te daba estabilidad deja de responder como solía hacerlo. Intentas esforzarte más, pensar más, hacer más cosas, pero en vez de sentir que avanzas, parece que estás inmóvil frente a un vacío enorme que ni siquiera sabes explicar. Y lo que casi nadie comprende es que esa sensación de congelamiento no siempre significa retroceso. Muchas veces, es exactamente el instante previo a una transformación radical. Carl Jung, quien dedicó su vida a explorar las profundidades de la mente humana, entendía que los cambios verdaderamente importantes no aparecen como explosiones repentinas de suerte o inspiración. Para él, la transformación real ocurre en silencio. Pequeños movimientos internos se acumulan poco a poco hasta que llega un momento en el que ya no puedes seguir siendo la misma persona que eras antes. Y lo más desconcertante es que mientras más confusión sientes y menos capaz eres de explicar lo que pasa dentro de ti, más cerca estás de ese punto de quiebre. En esta narración vamos a descender hacia esas zonas ocultas de la mente para descubrir las señales que casi nadie percibe, pero que anuncian que estás al borde de un cambio inmenso. Tal vez, al reconocerlas, entiendas tu dolor desde un lugar completamente distinto. Quizá por primera vez comprendas que aquello que parecía destruirte en realidad estaba empujándote hacia una nueva versión de ti mismo. ¿Estás preparado para mirar con claridad aquello que siempre estuvo frente a tus ojos? La primera señal de que algo profundo está cambiando aparece cuando tus antiguas formas de escapar de la realidad dejan de funcionar. Es una señal silenciosa, difícil de detectar, pero suele manifestarse justo antes de un gran salto interior. Continúas con la misma rutina, haces las mismas cosas que antes te calmaban, buscas las mismas distracciones, y aún así, el vacío permanece intacto. Trabajas, hablas con la misma gente, llenas tu tiempo como siempre, pero nada logra darte alivio. La sensación sigue ahí, inmóvil, pesada, imposible de ignorar. Repites esos hábitos casi de forma automática, esperando recuperar la tranquilidad que antes te daban. Sin embargo, cuanto más insistes, más evidente se vuelve algo incómodo, la acción sigue existiendo, pero el efecto desapareció. Lo que antes tenía poder sobre ti ya no consigue anestesiarte. Desde fuera, esto puede sentirse como si estuvieras roto, como si algo en tu interior hubiese dejado de funcionar correctamente. Pero desde la psicología profunda, no es un error. Es la evidencia de que tu antigua manera de vivir agotó su ciclo. Jung afirmaba que todo aquello que permanece oculto en la sombra termina dirigiendo tu vida hasta que logras hacerlo consciente. Y cuando las distracciones dejan de ser suficientes para mantenerte dormido, empiezan a perder fuerza. No porque estés fallando, sino porque tu mente ya no cabe dentro de esa vieja estructura. Llegar a este punto ya te diferencia de muchas personas. La mayoría no soporta esa incomodidad y corre inmediatamente hacia lo conocido. Por eso, si sientes que estás atravesando esta etapa, escribe en los comentarios, acepto mi transformación. No como una frase vacía, sino como una decisión silenciosa de atravesar el dolor necesario para llegar a una vida más auténtica. Hubo una mujer que pasó años viviendo a una velocidad imposible. Cada vez que una emoción difícil aparecía, ella se refugiaba en el trabajo. Llenaba cada minuto de su día con tareas, reuniones y proyectos. Mantenerse ocupada era su manera de mantener el control sobre su mente. Durante mucho tiempo, aquello funcionó. Terminaba tan agotada al final del día que no quedaba espacio para pensar en nada más. Pero un día algo cambió. Aunque seguía trabajando incluso más que antes, la angustia ya no desaparecía. Cumplía sus responsabilidades, resolvía problemas, avanzaba en todo lo externo, pero por dentro seguía sintiendo el mismo vacío. Al día siguiente repetía el mismo patrón con más intensidad, creyendo que necesitaba esforzarse todavía más. Pero la sensación persistía. Después de vivir ese ciclo incontables veces, entendió algo devastador: el problema no era la falta de disciplina.
Lo que había dejado de funcionar era su antigua forma de escapar del dolor. Lo que antes servía como refugio se había convertido en una serie de movimientos automáticos, vacíos y sin significado. Y en ese instante comprendió que ya no podía seguir escondiéndose de sí misma. Existe una imagen que refleja perfectamente esta etapa. Imagina que llevas años usando la misma llave para abrir la puerta de tu casa. Siempre funcionó. Bastaba un pequeño giro y entrabas en un lugar seguro. Pero un día introduces la llave en la cerradura, giras exactamente igual que siempre y la puerta no se abre. Lo intentas otra vez, con más fuerza, con más desesperación, pero nada sucede. No es que hayas olvidado cómo abrir la puerta. Es simplemente que esa cerradura ya no responde a esa llave. Tus viejas soluciones ya no sirven para los desafíos nuevos que enfrenta tu mente. Y esta etapa no se supera insistiendo con más fuerza en lo de siempre. Se atraviesa aceptando que aquello que antes funcionaba ya pertenece al pasado. Así que si sientes que las cosas que antes te calmaban ya no tienen efecto, no lo interpretes como una condena. Es una señal de crecimiento. Tu mente se está expandiendo y lo que antes era suficiente para protegerte ya no alcanza para la persona en la que te estás convirtiendo. Y justo cuando esos antiguos mecanismos empiezan a derrumbarse, ocurre algo todavía más inquietante. Sin que lo provoques conscientemente, comienzan a emerger emociones, recuerdos y estados internos que llevaban años enterrados. De pronto aparecen reacciones que no sabes explicar. Tal vez una conversación cotidiana despierta en ti una tristeza desproporcionada. Quizá una frase insignificante activa una rabia profunda que ni tú comprendes. O puede que tus noches se llenen de sueños repetitivos, imágenes extrañas y sensaciones difíciles de descifrar. Incluso en días aparentemente normales, una niebla emocional se instala en tu interior sin razón aparente. Y lo más desconcertante es que no puedes detenerlo solo con voluntad. Eso que sientes es lo que Jung llamaba la sombra. Él decía que nadie alcanza la verdadera claridad imaginando únicamente luz, sino teniendo el coraje de mirar también su propia oscuridad. Y esto no significa que seas una mala persona. Significa simplemente que aquello que ignoraste durante años sigue existiendo dentro de ti. Imagina un lago inmenso durante el día. La luz del sol ilumina la superficie y todo parece tranquilo. Pero cuando cae la noche, empiezas a notar movimientos debajo del agua. Corrientes profundas, formas desconocidas, sombras que siempre estuvieron ahí pero que antes no podías ver. El lago no cambió. Lo único que cambió fue tu capacidad para percibir lo que escondía. Eso mismo ocurre contigo. Lo que emerge ahora no nació de repente. Siempre estuvo ahí, esperando el momento adecuado para manifestarse. Y aunque asuste, no es una caída al abismo. Es la oportunidad de que partes reprimidas de ti finalmente salgan a la luz. Por eso, el peor error sería intentar reprimirlo todo otra vez. Lo que necesitas hacer es observar esa incomodidad con honestidad. Permanecer el tiempo suficiente frente a ella hasta descubrir qué parte de tu historia intenta revelarte. Si últimamente sientes emociones que no reconoces como tuyas, no lo tomes como una amenaza. Es la señal de que tus límites internos están rompiéndose. Y si una parte de ti sabe exactamente de qué estoy hablando, deja la palabra despertar en los comentarios. No para convencer a nadie, sino como una promesa silenciosa contigo mismo de que has dejado de huir de tu propia sombra. Y cuando entiendes que ya no puedes controlar completamente todo lo que emerge desde dentro, aparece una pregunta mucho más profunda: ¿quién eres realmente? Comienzas a atravesar una etapa donde la imagen que tenías de ti mismo empieza a desmoronarse. Antes podías definirte con absoluta seguridad. Yo soy así, yo jamás haría esto, yo siempre reacciono de esta manera. Esas etiquetas te daban estabilidad. Sentías que conocías perfectamente tu identidad. Pero un día esas afirmaciones empiezan a sonar vacías. Ya no te reconoces del todo en ellas. Y no porque otros te cuestionen,
sino porque tú mismo comienzas a notar que esas definiciones dejaron de representar lo que eres. Personas que siempre se creyeron frías y racionales empiezan a tomar decisiones impulsadas por emociones que nunca antes habían aceptado. Individuos que se definían fuertes descubren heridas internas que llevaban años negando. Y lo más perturbador no es el cambio en sí, sino darte cuenta de que ya no puedes afirmar con certeza quién eres. Desde la psicología, esto tiene sentido. El cerebro construye una narrativa sobre tu identidad basada en experiencias pasadas. Pero cuando las nuevas vivencias contradicen esa narrativa, el sistema entero entra en crisis. Tu mente necesita reorganizarse. Y aunque eso se siente como perderte, en realidad estás dejando atrás una versión limitada de ti mismo. Lo más valioso no es encontrar una respuesta definitiva sobre quién eres, sino comprender que jamás podrás encerrarte completamente en una sola definición. Y cuando esas antiguas identidades empiezan a romperse, también cambia tu manera de relacionarte con el mundo. Tus respuestas dejan de ser automáticas. Antes reaccionabas casi por reflejo. Alguien hablaba y respondías de inmediato, siguiendo patrones que repetiste durante años. Pero ahora aparece algo nuevo, una pausa. Un pequeño silencio antes de reaccionar. No ocurre porque no tengas que decir, sino porque esa respuesta automática ya no sale con la misma facilidad. Y aunque parezca un detalle mínimo, esa pausa transforma todo. Es como caminar por un camino que has recorrido toda tu vida. Antes avanzabas sin pensar, casi dormido. Pero de repente empiezas a sentir cada paso, cada sonido, cada movimiento. No te perdiste. Simplemente dejaste de vivir por inercia. En tus conversaciones sucede lo mismo. Escuchas de verdad. Observas con más profundidad. Y lo que dices nace del presente, no de hábitos aprendidos hace años. Esa pausa tiene un poder inmenso porque marca el momento exacto en el que dejas de ser esclavo de tus viejos reflejos. Y cuando comienzas a mirar la vida desde esa nueva conciencia, la realidad entera empieza a reorganizarse frente a ti. Los eventos dejan de parecer accidentes aislados. Empiezas a notar conexiones extrañas entre experiencias, recuerdos y señales cotidianas. Una frase, un libro, una coincidencia aparentemente insignificante, y de pronto todo parece encajar con algo que llevabas tiempo sintiendo por dentro. No es que el universo esté conspirando exclusivamente para ti. Lo que sucede es que tu percepción se volvió más profunda. Ahora puedes detectar patrones invisibles que antes pasaban desapercibidos. Es como observar durante años piezas sueltas de un rompecabezas y, de repente, ver cómo empiezan a unirse formando una imagen completa. Tu pasado no cambió. Las piezas siempre estuvieron ahí. Lo que cambió fue tu manera de interpretarlas. Y justo cuando empiezas a comprender ese nuevo orden interno, surge un conflicto todavía más intenso. Dos fuerzas opuestas comienzan a convivir dentro de ti. Una parte quiere regresar a la comodidad de lo conocido, incluso sabiendo que esa vida ya no te llena. La otra siente un impulso imparable hacia lo desconocido. Y ninguna de las dos desaparece. Es como escuchar dos canciones distintas al mismo tiempo, sin poder silenciar ninguna. Para muchas personas, este choque genera miedo. Toda la vida aprendimos que debemos ser coherentes, elegir un solo camino y eliminar cualquier contradicción. Pero la verdadera madurez psicológica aparece precisamente cuando eres capaz de soportar la tensión entre opuestos sin huir. Esa lucha interior no significa que estés perdiendo la razón. Significa que tu conciencia se está expandiendo. La mente comienza a desarrollar la capacidad de sostener la complejidad de la vida sin derrumbarse inmediatamente ante la incertidumbre. Y es justamente dentro de esa tensión donde llegas al último umbral, la decisión. Después de atravesar todos estos cambios silenciosos, aparece un momento donde comprendes algo imposible de ignorar, ya no puedes seguir quedándote en el mismo lugar. Tal vez no tienes garantías. Tal vez no sabes qué ocurrirá mañana.
Pero dentro de ti existe una certeza innegable: permanecer inmóvil ya no es una opción. Entonces aparece una elección brutalmente simple. O vuelves hacia la antigua vida que conoces, aunque sepas que te asfixia. O avanzas hacia un territorio incierto donde no controlas absolutamente nada. Y lo más difícil no es dar el paso, sino aceptar que no puedes aplazar la decisión eternamente. Puedes seguir esperando la señal perfecta, el momento ideal o la certeza absoluta. Pero mientras más tiempo permaneces paralizado, más evidente se vuelve algo aterrador: no decidir también es una decisión. El gran engaño consiste en creer que necesitas tener todo resuelto antes de moverte. Pero el caos que sientes hoy no es un callejón sin salida. Dentro de esa confusión existe un orden oculto esperando que actúes. No necesitas claridad total para avanzar. Solo necesitas negarte a volver atrás por miedo. Porque el instante en que decides moverte, aunque sea un solo paso dentro de la oscuridad, es el momento exacto en que la estructura del sufrimiento empieza a romperse. Y entonces comprendes finalmente algo esencial: las grandes transformaciones rara vez llegan como explosiones espectaculares. Llegan en silencio. Como una presión constante que te obliga a cambiar de piel. Tu mente llevaba mucho tiempo preparándose en las sombras para este instante. Y el verdadero cambio ocurre en ese pequeño segundo donde decides caminar hacia la niebla, sin saber exactamente qué encontrarás, pero entendiendo con absoluta claridad que ya no perteneces al lugar del que vienes.